Hola, muy buenas, bienvenidos a una edición más de A Fondo. Para empezar y dejarlo claro, quienes me conocen, que no me llamen después a preguntar ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Un pequeño accidente doméstico que no tiene la menor importancia y que muchísimo menos va a entorpecer el normal funcionamiento de un programa en el que una vez más volvemos a repasar los asuntos más destacados y trascendentes de la actualidad. Y hoy ya os adelanto que tenemos un poquito de cada cosa. Tenemos unas temáticas muy variadas, las que vamos a abordar enseguida con quienes me acompañan una vez más aquí en esta mesa. Hoy hemos barajado un poco y están sentados en sitios un poco distintos a los que suelen ocupar aquí en la mesa en otras ocasiones. Ahora lo verán. Bueno, la verdad es que quien creo que repite es así, ¿no? José Antonio Iranzo, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy exactamente en el mismo sitio. ¿Ves? La vez anterior. Pero es la excepción. Como pueden ver, porque junto a él se encuentra... muy buenas, José Antonio, que ahí es donde iba a parar. Y Carmen Varo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues buenas noches. A mí me ha movido Paco, que ha llegado antes que yo, pero bueno, lo que haga Paco bien hecho está. La verdad que aquí con un pequeño cambio que hagamos ya se mueve todo, pero bueno, sí, ahora tengo a Carmen Varo aquí a mi lado de la mesa y me encanta tenerte, tanto como tenerte al otro lado, exactamente, sí, igual. No hay miedo, no hay temor. Que es mucho. Y bueno, ya lo ha mencionado Paco Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, de vuelta. Un día más, sí, Juan Carlos Angulo, muy buenas. Muy buenas, yo siempre estoy en el mismo sitio, ¿no? Sí, no me mueve la silla. Titular indiscutible y además titularísimo, ¿no? Titularísimo, que se puso tan de moda antaño. Por la cláusula de rescisión, ya lo hemos explicado, que no hay quien la pague. No lo hay. Venga, vamos a empezar por un tema recurrente, ¿por qué no decirlo? Y por lo general no con buenas noticias. El ámbito de la educación en el municipio y los distintos frentes que siguen abiertos, en algunos casos abiertos desde hace mucho rato. Vamos a ver esta pieza de televisión que nos habla, pueden ver también en marbellahoy.es, y que nos habla de la situación del Instituto de las Chapas, llamado Instituto de las Chapas, que sigue acumulando retrasos y en el que crece la preocupación entre padres y madres. La comunidad educativa de Marbella vuelve a salir a la calle para mostrar su desconfianza sobre los nuevos plazos que ofrece la Junta acerca de la puesta en servicio del Instituto de las Chapas. El gobierno regional dice ahora que el centro de educación entrará en servicio durante el curso académico y no en septiembre, como prometió. De manera unánime, todos los miembros que la componen estaban de acuerdo en que hoy la manifestación, esta concentración, había que hacerla sí o sí. Básicamente porque la gente ya no se fía. A pesar de que efectivamente ha habido un compromiso por escrito, han sacado nota de prensa de la Delegación de Educación, cosa que ya se ha hecho anteriormente, incluso en los medios de comunicación, cuando era el anterior consejero de Educación, el señor Javier Imbroda. Bueno, al final es que las promesas llegan, pero los hechos nunca se cumplen. Entonces, por eso estamos aquí hoy. Realmente aquí el problema que hay es la falta de confianza de que esto sea así. La situación es totalmente insostenible. Ya saben cuál es la situación de los barracones, no caben más niños, se está haciendo encaje de bolillo. Parece ser que las noticias son halagüeñas, que son positivas, pero claro, como vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, la gente ya no se fía. Unas 100 personas entre padres, madres y alumnos se han manifestado en la Plaza de los Naranjos para exigir el instituto. A mí no termina de convencerme que se le llame Instituto de las Chapas, más bien andaría por la zona, digamos, del Hospital Costa del Sol, poco más o menos, y eso, pues yo, llámeme purista si quiere, pero no termino de considerarlo las Chapas del todo, pero bueno, es una anécdota. Lo que tiene que hacer es, sin duda alguna, construirse, Juan Carlos, y además los centros educativos tienen esa particularidad de que aquí, como te retrases un mes, en realidad te está retrasando un año. Sí, aquí se puso la primera piedra el 4 de febrero de 2022 y la Junta en aquel momento se comprometió a tenerlo listo para septiembre del 23, es decir, para el próximo curso escolar, no para el que estamos ahora, sino para el siguiente. Los padres pues más o menos estaban confiados en eso, pero ahora han llegado retrasos en las obras que llevaban denunciando las AMPAs desde hace tiempo y la Junta pues al final ha tenido que reconocer que el instituto no va a estar listo hasta finales de este año. Que habrá que ver ese plazo. Acabamos de escuchar ahí al representante de las AMPAs, que tampoco se lo creen, obviamente, porque al final yo creo que se les va a ir medio curso, por lo menos, a estos chicos que van a tener que seguir en los barracones que hay en la zona del
del Trapiche Norte, ¿no? Hay niños o chicos ya que llevan más de 10 años en barracones, desde que estaban en el colegio hasta después en el instituto. Se les hizo el colegio Vargas Llosa en la zona del Trapiche Norte y ahora necesitan un instituto, que no había terrenos en la zona y al final, pues de la época del tripartito, viene esto, se encontraron los suelos junto a, como dice Nacho, al Hospital Costa del Sol, y ahí es donde se está construyendo. El instituto creo que se llama Dunas de las Chapas, exactamente, no sé si te vale, Nacho, con dunas. No mucho. Bueno, el instituto se llama Dunas de las Chapas, se está construyendo allí, las obras han ralentizado mucho, lo han denunciado los padres y madres, y por eso salieron a la calle el pasado viernes, que es esta manifestación que estamos viendo ahí con los chavales, pues queremos un instituto, decían, algo tan sencillo y tan simple como que quieren un sitio en el que poder estudiar cuando acaben el colegio, y que ya les digo que tuvieron problemas en su día también cuando estaban haciendo el colegio con los barracones. O sea, es un desastre que estos chavales pues lleven, como he dicho, más de 12 años en barracones, en aulas prefabricadas, como queramos llamarlo. Si no os importa, José Antonio, me gustaría escuchar a Paco por su dilatada trayectoria en el campo de la docencia, la trascendencia que tienen cuestiones como esta, ¿no? Es la incertidumbre, el dar clase en situaciones precarias. He perdido un poco el contacto, pero sí que es cierto que... No, por tu experiencia, digo, como docente, el encontrarte en una situación de incertidumbre de este tipo, en una situación precaria en el centro en el que te encuentras. El problema de la educación en Marbella es que viene desde hace mucho tiempo. Yo llevo más de 6 años jubilado, estuve 9 años de director, o sea que son aproximadamente 15 años. El primer año que yo fui director en el Instituto Guadaiza en San Pedro, ya se pidió un instituto para San Pedro, que se ha puesto en marcha este año. Se construyó el año anterior y se ha puesto en marcha este año, y ya los padres y el profesorado de aquella zona, se quejan de que no ha servido para nada. De hecho, hay centros a los que se les está privando de espacios que antes tenían para seguir saturándolos, porque no queda otro remedio, porque es la solución más barata y más rápida. Eso por el lado de San Pedro. Y por el lado de Marbella, en aquel mismo tiempo, es decir, hace 15 años, se pedían varios centros que se han hecho, pero todos esos centros han empezado o bien con defecto de tamaño o bien con el defecto del sitio. Entonces, situar un centro al lado del hospital ya entonces se criticaba, porque era una de las opciones, porque el terreno estaba ahí, ya se criticaba porque independientemente, y ahora hablamos de las aulas prefabricadas, independientemente de las aulas prefabricadas, es desplazar a unos alumnos que tienen su centro en un sitio concreto. Este señor, el presidente del AMPA de la Florida, lo escuché el otro día en la radio, diciendo que se lleva pidiendo mucho tiempo, y es cierto, mucho tiempo por parte tanto de las comisiones de escolarización como de los padres y tal, a la delegación, no solo a la consejería actual del PP, sino a la anterior, para que se cambiaran las adscripciones de los centros. Y eso es cierto, se lleva pidiendo muchísimo tiempo que se cambien, porque hay centros en el este de Marbella que tienen su centro de adscripción en el oeste. No por nada, sino porque en los centros que hay en el este no son capaces de absorber todo el alumnado de primaria que hay en esa zona. Pues claro, hay que desplazarlo, no queda otro remedio nada más que a los sitios donde hay. Y para eso pues se produce un desplazamiento constante de alumnos que tiene que ser o en vehículo o en transporte, porque si no, andando no llegan. Pues eso es un problema, eso es un problema serio. Este instituto, Paco, va a ser referencia para el Trapiche Norte, y estamos hablando que está al lado del hospital, pero como he dicho antes, ¿dónde se encontró el suelo? Porque no había otro, pero los chicos estos del Trapiche Norte estaban yendo al Río Verde, del colegio al instituto, ¿no? Si tú cuentas años para atrás, posiblemente mucho más atrás, seguramente habría más suelo. ¿Por qué? Pues porque se ha ido ocupando, y en Marbella el suelo se ocupa fundamentalmente para construir viviendas. No se ocupa para otra cosa. Entonces, como llevamos años
que hablamos 18.000 veces de los modelos de ciudad. Cuando tú desarrollas un modelo de ciudad, si tú mueves a la población y creas como se creó en la zona de Miraflores, La Concha, allí detrás, si mueves a la población, pues tú le tienes que poner los equipamientos cerca. Si no pones equipamiento, la población se mueve independientemente de otro tipo de cuestiones. Pero si tú no tienes claro nada más que voy a construir viviendas para que venga un montón de gente y viva aquí, tengo un montón de niños, pues tenemos un problema, que acabamos sacando a los niños de la ciudad para que puedan dar clases viniendo del Trapiche Norte. Pero a esto se suma también que los niños de las localidades de Istán y Ojén, que ahí no hay instituto y vienen a Marbella a estudiar, o sea, todo lo que tenemos se suman los niños de Istán y de Ojén, porque cualquier cosa, por ejemplo, yo lo digo desde una actividad, cualquier cosa de la actividad, si yo quisiera pedir ayuda a Diputación, sí que me ayuda. Sí, por ejemplo, una actividad con los niños en los institutos, ¿por qué? Porque va a ser pueblos que dependen de Diputación, sí, mi asociación sí que podría optar a tener subvenciones y eso para trabajo. Yo no lo sabía, me dijeron que era por eso, porque los niños no tienen allí donde estudiar. O sea, ¿te refieres a Marbella feminista? Pues sí, que te refieres a Marbella feminista. Sí, que hemos hecho muchos cursos y entonces... aquí no me echan muchas manos en el Ayuntamiento de Marbella, no me tiene mucho cariño, pero en Diputación sí, ¿no? Y siempre están dispuestos y al hablarme, ellos mismos me ofrecen que cree actividades para que los niños de estas localidades pues participen y tengan conocimiento de temas. Se me había quedado en la cola lo de las aulas prefabricadas en colegios ahora no me voy a acordar del nombre. Estaba el Miguel Hernández y enfrente estaba el Al-Ándalus. El Al-Ándalus tenía... En San Pedro tenía aulas prefabricadas. Pues con los años crecieron las aulas prefabricadas para dar acogida a gente que necesitaba un centro y bueno, pues vivimos siempre las contradicciones. Cuando se está en la oposición, las aulas prefabricadas son una ofensa para el ciudadano. Y cuando se está en el poder, pues ya buscaremos una solución porque es que no tenemos presupuesto. Y entonces, pues así andamos. Es una historia que en Marbella pues no acaba de tener solución, bien porque no se reserva espacio, bien porque no se tiene claro, vuelvo a la misma idea de antes, de cómo distribuir a la población y de cómo distribuir los servicios, porque si los servicios estuvieran antes de que estuviera la población, pues tendríamos más o menos los problemas solucionados. Pero como no prevemos los servicios, sino que simplemente vamos poniendo parches detrás, pues vamos mal. Te voy a poner un asunto sobre la mesa, fecha al margen, ¿no? Ahora sí, fecha al margen por el tema de la ubicación, otra vez a salir a las 7, no hay comunicaciones en paralelo a las 7 y que sirvan para comunicar urbanizaciones o la zona urbana, salvo que sea a las 7. Disculpa, Carmen. Ese es nuestro tema, Paco. No, que yo me acabo de acordar que en el 2018, poco antes de las anteriores de la convocatoria de las anteriores elecciones municipales, también los padres de los niños del Vargas Llosa hicieron una manifestación en la playa. También me acuerdo que llegaron algunas AMPA a un día de pleno, que entraron al pleno porque querían comida digna y comedores para su hijo, sobre todo para las madres y eso, que estudian, que trabajan y tienen los niños y así le permiten a ellas conciliar su vida laboral. Y todo eso me acuerdo que Carmen Díaz, que era la responsable de cultura, como siempre soy con Ángeles Muñoz, y se reunió con ellos y Ángeles Muñoz y se desconvocó porque le prometería el oro y el moro, tanto que no es así porque estamos en el 2023 y seguimos con las mismas reivindicaciones, ni comedores, ni espacios, ni nada. El otro día recordaron todas esas reivindicaciones y más que estás diciendo, las recordó ahí Jorge Gil durante esa intervención, de la que sale un trocito ahí solo, ¿no? Porque fue bastante más larga, y recordó todo ese tipo de reivindicaciones que hay, no solo con este instituto, sino a nivel general en la educación de Marbella y de San Pedro. Es que yo creo que Paco ha señalado una cosa que yo creo que en el caso de Marbella no solamente pasa con el tema de la educación, sino pasa con muchísimos ámbitos, ¿no?
y es el que no tenemos un proyecto de ciudad. En Marbella, bueno, y si lo hay, pues se tumba cada vez que hay a la más mínima oportunidad. En Marbella, efectivamente, no hay, tú has apuntado el tema de comunicaciones, y efectivamente nos estamos llevando unas instalaciones escolares, bueno, de enseñanza media, ¿no? Sería, ¿no? Y lógicamente hay que salir por la Nacional 340, y con una particularidad, que los carriles de acceso a la Nacional 340 son peligrosísimos. Es decir, que lo dicen hasta los propios, porque no hay carriles de aceleración, así que son pocos metros habitualmente los que hay, ¿no? Y en resumidas cuentas estoy de acuerdo con Paco, es decir, que es que aquí lo que falta es un modelo de ciudad, digamos, diseñar una ciudad, pero no una ciudad para hace 10 años, sino para dentro de 50 o 100 años, ¿no? Y lógicamente irla remodelando conforme vayan apareciendo otras necesidades. Bueno, hay otro foco de atención en el ámbito educativo, ¿vale? Para concluir, porque ese también es el ámbito educativo, en este caso, Juan Carlos, ¿qué ha pasado en el Instituto La Azucarera, en San Pedro? Ahora nos vamos al otro lado del pues término. Lo ha nombrado ya Paco un poquito antes, que se inauguró efectivamente el pasado 15 de septiembre, es una reivindicación histórica en San Pedro de Alcántara, la necesidad de ese instituto, que llega sin bachillerato, por cierto, llega solo con educación secundaria, pero bueno, es un instituto, una instalación absolutamente nueva, en la que hay toda una serie de deficiencias que son lamentables. Falta un conserje, falta personal de administración, no funciona el ascensor, con lo cual pues hay un aula en concreto que tiene un chico con problemas de movilidad y tiene que estar dando clase en la biblioteca que está en la planta baja, para que no puede subir arriba. Y luego hay otros pequeños problemas, que no hay internet de alta velocidad, por ejemplo, no llega la fibra óptica, las calderas me han dicho que no se pueden encender porque gastan muchísimo, porque son de última generación y son lo más potente y lo mejor que hay, y claro, gastan muchísimo, sobre todo en el mantenimiento. No hay taquillas para los alumnos, que tienen que llevarse la mochila, llevar y traer la mochila a su casa, no la pueden dejar allí. Y luego pues alguna cosita más, como que no hay cafetería, que es algo habitual que hay en todos los centros escolares. Han pasado 4 meses y pico desde que se inauguró este centro escolar, y con todas estas necesidades que son lo que me cuentan a mí los padres y las madres, que luego hablan de trolas y de todas esas cosas. Esto es lo que dicen los padres y las madres que está pasando allí, que no me lo invento yo, ¿no? Y como digo, 4 meses y medio desde que se inauguró. Allí vino la consejera y todo del PP a inaugurar ese centro escolar. Y es que yo creo que son pequeños detalles. Estamos hablando de un conserje. ¿Cuánto le cuesta a la Junta contratar a un conserje? ¿Cuánto le cuesta contratar personal de administración? ¿Por qué no se arregla el ascensor? ¿Tanto cuesta arreglar un ascensor? O sea, es que son una serie de detalles que alteran la convivencia o la educación de los niños a diario, y que yo creo que son muy fáciles de resolver. Es una desidia absoluta. Esto es por ley, todos los edificios deben tener acceso para personas con dificultades de movilidad. No, pero en este caso es el ascensor para que suba a la primera planta. Pero es que eso yo creo que una de las cuestiones por la que se cambió la escuela de idioma era porque había personas con esa dificultad, y la escuela de idioma era un edificio muy antiguo y no podían dar clases. Eso fue uno de los motivos. Es que eso ya lo exige la ley hasta los edificios donde viven las personas. Las noticias que tengo para la gente con la que yo he hablado, que ha salido la conversación sin que yo preguntara, que son del sector educativo, son compañeros míos, o han sido compañeros míos. Ellos lo que más preocupados están es con el tamaño. Han hecho un centro con una línea, pero una línea no da para nada. Se ha vaciado un poco al Vega de Mar, que estaba súper saturado, pero el resto de los centros, ya os digo, en el Guadaiza, por ejemplo, van a ocupar espacios comunes para poder añadir 3 aulas más, porque les van a aumentar una línea. Entonces, ¿para qué han hecho un centro? O sea, ¿para qué construir un centro que no va a resolver el problema de escolarización en la zona? Lo que hay que intentar es que cuando tú haces un esfuerzo, porque esto es un esfuerzo que hacemos todos, porque el dinero lo ponemos entre todos, la decisión la toman los políticos, pero el dinero lo ponemos todos. Cuando se hace este esfuerzo, pues lo normal es que se intente resolver el problema, no que se coloque otro problema añadido, porque si, como dice Juan Carlos, hay ese montón de
deficiencia de falta de consejeros administrativos, que por hablar de esto de los consejeros administrativos, esto es una cosa que viene de muy largo. En un momento determinado, Función Pública de la Junta de Andalucía decidió convertir a todos los empleados que tenía en dependientes de función pública, estuvieran donde estuvieran. Y bueno, en el instituto donde yo estaba, en el Guadaiza, igual que en otros muchos, en el Río Verde, en el Guadalpín, se pueden nombrar prácticamente todos los centros de Marbella, han tenido dificultades con los administrativos porque ese personal tiene el concurso de traslado como cualquier otro funcionario de la administración. Y entonces te dejan en septiembre sin personal para hacer la matrícula. Fíjate, en Río Verde, con la cantidad de alumnado que tiene, me parece que hay uno por la mañana, y está Miguel por la mañana y otro por la tarde. Pero es que puede que haya uno, ha habido mucho tiempo, ha habido por lo menos 3 o 4 años que han estado solo con un auxiliar administrativo. Y bueno, y centros donde no ha habido, en el Guadaizano dejaron años sin administrativo. O sea que es un problema. El conserje Paco hace que sean los profesores los que tengan que estar atentos de la puerta. Claro. O sea, hay un niño que llega por cualquier cosa a media mañana porque ha tenido que ir al médico y llega después, hay que estar llamando a un móvil para que baje un profesor, si puede, abrirte la puerta. Y tiene que hacer todos los procesos administrativos, los tiene que hacer, las matrículas, los certificados, la búsqueda de expedientes. Se están haciendo toda esa parte administrativa la están haciendo en pero en relación a los colegios, me ha venido a la cabeza, yo hablo como madre, como le pasa a muchas madres, que tiene un niño de una edad en un colegio que está fuera de Marbella y otro niño de otra edad que está en otro centro, pero que entran los dos en la misma hora y ella tiene que desplazarse en coche, dejar a uno y dejar a otro. ¿Eso cómo lo hace? Pues está en la historia. ¿Os parece que pasemos página? Sí. ¿Tenéis ganas de jaleo, de trifulca? Venga. Que la de la semana, Hombre, el follón de la follón semana. no, esto es dignidad. Vamos a hablar de dignidad. Pleno, Ayuntamiento de Marbella. Pleno me refiero a sesión ordinaria del Pleno en el consistorio. El Partido Socialista hace una analogía entre dos circunstancias separadas en el tiempo. Una, años atrás, el cierre de Hacienda de Toros, un centro de desintoxicación o de rehabilitación en cuanto a toxicomanías. Y uno actual, las detenciones de personas del entorno familiar de la alcaldesa vinculadas al narcotráfico, y al tráfico y a la malversación de capitales también, no, perdón, al blanqueo de capitales, perdón, ya es la segunda o tercera vez que tengo el mismo lapsus, me sale malversación en vez de blanqueo. Dos temas separados en el tiempo, pero ustedes verán si tienen relación o no. Lo pone sobre la mesa el líder socialista. Mire usted, 10.000 firmas para que no se cerrara Hacienda de Toro. 10.000 firmas. Aquí las tienen, absolutamente todas. Estas son de verdad, a mano. Estas son de verdad. Y recogido por los vecinos y las vecinas. Recogido por aquellos que tanto sufrieron. Que cuánto daño le hizo la droga en esta ciudad. Y que usted, señora Muñoz, en el 2010 cerró el centro terapéutico que trataba a marbelleros y marbelleras que estaban pasando por el infierno de la adicción. Usted, señora Muñoz. ¿Y sabe por qué traigo aquí estas 10.000 firmas? Porque estas firmas sí merecían la pena recogerlas. Pero que cuando conocemos lo que usted le implica y lo que usted le rodea en su familia, a veces ahora, 10 años después, me pregunto si cuando se cerró Hacienda de Toro tenía relación con muchas de las cosas que estamos conociendo en estos momentos. Y se lo digo así de claro. Y se lo digo así de claro. Esta firma, este sentir, este dolor de tantas familias en este municipio, sí tenían sentido, sí era una realidad, sí era una necesidad. Bueno, lo que os sugiera el tema, si os sugiere. Pues es que Hacienda de Toros, recordar que se cerró a finales de 2009, principios de 2010, que era, como bien ha dicho Nacho, pues un centro terapéutico para personas con problemas de drogadicción o de toxicomanía, que fue la alcaldesa la que lo cerró, que en Bienestar Social en aquel momento estaba un señor que se llamaba Manuel Cardeña, que acaba de debutar en esa concejalía, lo trajeron de otra,
Y bueno, pues que ahora estamos viendo pues como la alcaldesa de Marbella, efectivamente, pues lo comentamos el pasado lunes, según la policía, tenía presuntos narcotraficantes que iban a cenar a su casa y iban gente que iban perdiendo el hierro por ahí, no la pistola. Entonces, pues bueno, no sé si se puede hacer una vinculación entre los dos, ahí lo preguntaba el señor Bernal, pero bueno, mucha gente a lo mejor le puede venir a la cabeza, ¿no? A mí la dignidad, ¿no?, de las cosas importantes. Se cerró en 2009, ese señor dijo que no se iba a cerrar, que se iba a remodelar y se iba a actualizar, pero se cerró y tenía 3.000 personas, atendía a 3.000 personas. 97 familias se quedaron con gente de su familia, miembros de su familia sin atender. Y ellos lo cerraron porque decían que eso es un gasto, una obligación de la Junta de Andalucía, cuando aquí estamos pagando cosas absurdas de la Junta. O sea, ahora Ángeles Muñoz sí le quiere hacer a la Junta de Andalucía arreglar la carretera de Istán, ahora sí quiere hacer ambulatorio que le corresponde a la Junta de Andalucía, eso sí lo quiere hacer ahora, pero entonces 3.000 personas no merecían la pena para ella. A raíz de esto se creó un movimiento que ha durado en el tiempo y se ha trabajado mucho. Entonces, claro, 3.000 personas, es que se puede hacer un chiste que a mí me puede caer una denuncia. Déjame que aclare una cosa. Voy a decir por qué Carmen dice 3.000 personas. Es que a lo mejor habrá quien lo oiga ahí fuera y diga, o sea, ahí no cabían 3.000 personas. Hombre, que unos estaban internos y otros no. Es que se denominaba Plan Marbella contra la droga. Eso es. Había personas internas allí, pero lo que se desactivó fue el Plan Marbella contra la droga, y como parte de la desactivación del Plan Marbella contra la droga estaba, evidentemente, el centro de internamiento al que acudían las personas que requerían de ese tipo de tratamiento. Me parecía pertinente porque digo, porque a lo mejor piensan que está exagerando o algo por el estilo. No, pero y a mí me hubiera gustado saber, porque hubo un rum que no se puede decir porque es un delito, acusar a una persona de un delito, pero ¿qué pasó en esos años con el dinero del Plan Nacional contra la Droga? Me gustaría saber, me gustaría que la oposición le pidiera explicaciones, o yo misma, o cualquiera podemos pedir explicaciones por la ley de transparencia, que qué pasó durante esos años, 2009, 2010, que estuvo gobernando esta gente, que cerró el centro que trataba adicciones. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde fue ese dinero? Yo hilando un poco con lo que ha apuntado Juan Carlos, efectivamente igual no se puede hacer un paralelismo o relacionar de una forma directa el desmantelamiento de algo tan importante y tan social y tan particular que tenía Marbella, pues no es precisamente un servicio público que frecuente, ¿no? Y sobre todo en nuestro entorno, ya digo, indistintamente de que yo particularmente me cuesta hacer un paralelismo entre las dos situaciones, lo que sí me llama otra vez la atención, gobierne quien gobierne, es otra vez lo mismo. Es que da la sensación que en Marbella lo único que importa son las cuestiones, aquello del glamour que tanto se habla y tal, ¿no? Cuando servicios como este creo que es lo que dignifican el sentir, o lo que debería significar o magnificar el sentir del marbellero, del marbellí, de los ciudadanos en resumidas cuentas de este municipio. A mí me pareció una atrocidad en su momento y desde luego absolutamente censurable, y si encima hay algún tipo de paralelismo que yo no lo quiero ni pensar, desde luego más todavía. Pero en resumidas cuentas lo importante y lo fundamental es eso, que otra vez en Marbella nos dedicamos a quitar de en medio incluso los servicios públicos que sí que nos hacen grandes. Claro, pero luego, como esta señora actúa en función de la cercanía de las elecciones, porque posteriormente, en las siguientes elecciones, dijo que no se preocupara, que se iba a abrir, que iba a firmar un convenio de cesión a una sociedad, a una asociación que trataba también adicciones, y que realmente lo que le cedió fue una habitación para que pudieran trabajar. O sea que
que dependiendo de la cercanía de las elecciones, pues ella le prometían un uso que nunca llegó, porque realmente darle me parece que la asociación era ACEPSA, ¿puede ser, Juan Carlos? ACEPSA, sí, y solamente le cedió una habitación. Intentaron decir que lo reabrían para personas con problemas de salud mental. De salud mental. Y con eso han estado un montón de años entre la Junta y luego se especuló que el Ayuntamiento. Pero Hacienda de Toros nunca más se volvió a reabrir con la finalidad originaria que tenía, a la que ha hecho referencia se especuló José mucho Antonio, sobre, y que diferenciaba a Marbella de otros sitios, efectivamente. Sobre la vecindad, sobre los posibles vecinos, se especuló mucho que quizá a algunos no le agradaba, y posiblemente decía los runrunes, ¿no?, los mentideros de la ciudad, que tenía cierta relación con la familia esta que hemos comentado. Bueno, yo quería hacer un comentario general. Habéis hecho referencia al tiempo en el que se cerró. En ese tiempo había un plan nacional contra la droga. Recuerdo perfectamente que los portavoces del Partido Popular en aquel tiempo tenían, una de sus campañas era acabar con el plan nacional contra la droga, porque consideraban que era un trabajo que no le correspondía al Estado y que no tenían que ponerlo en marcha. Es más, que lo que tenían que hacer era desmontar. Se fue desmontando. Aquí en Marbella le tocó Hacienda de Toros, y yo no voy a entrar mucho en la historia porque no merece la pena, pero sí quiero que los que nos ven sean conscientes de que en nuestro mundo somos muy de ciclos, y es posible que en aquel tiempo la droga fuera hacia abajo, la droga dura, pero en estos tiempos que volvemos otra vez a la droga dura, vuelve a haber heroinómanos, se ven heroinómanos en determinadas zonas de la ciudad, y luego hay, por lo menos las noticias que yo tengo, que no son, digamos, noticias de periódicos, sino de personas que están implicadas en esto, sobre todo alrededor de las fuerzas de seguridad. Hay una problemática muy grande ahora mismo en Marbella en cuanto a robos en viviendas en determinadas zonas, relacionados con la aparición de estas personas que están en un mundo en el que nosotros no queremos ni que estén ellas ni que esté nadie, que es el mundo de la heroína, que se ha vuelto a poner de moda, entre otras drogas muy duras y muy complicadas de manejar. Yo hace años que tengo a mi hijo en Estados Unidos, que creo que lo he repetido bastantes veces, y en Estados Unidos hace 4 o 5 años, poco antes de la pandemia, empezó a ponerse de moda otra vez la heroína, y yo pensé, esperemos que no llegue a España, pero ha llegado, ha vuelto a llegar. Y entonces el comportamiento de estas personas que tienen unas necesidades de consumo especiales, y que esa droga no es ni tan fácil ni tan barata como otras, vamos a no hacer publicidad, aunque no tengan marca, pues supone que hay que buscar el dinero donde sea y como sea, y entonces pues se producen situaciones bastante complicadas. Sí, que va unido a la delincuencia. Claro, va unido a la delincuencia. La heroína fue tristemente célebre, sobre todo en los 80, en los 90, ¿no? Y como bien estás diciendo, pues ahora también desgraciadamente pues está volviendo a aparecer, y es una droga que hace muchísimo daño. Hace mucho daño a las familias, hace mucho daño al entorno social en general, y luego pues se convierte en un problema de seguridad que afecta a aquellos que en teoría no tienen esa relación tan directa con estas personas que consumen esta droga, que es terrible. Pero venga, bueno, pues todo sordido. Avanzamos. Ya 2 noticias malas. He acabado yo con la coletilla. Tienes que ponerme algo que yo pueda terminar bien. Pues espérate un segundo que repase lo que nos queda que hablar. Pues porque vaya desastre. Paco no está riendo las ganancias. No está riendo las ganancias porque hay otro jaleo. En este caso en el Senado, no es nuevo, el anterior sí era nuevo, era algo que aconteció en el pleno del pasado viernes. Esto viene coleando desde hace tiempo, porque ya saben que Ángeles Muñoz está pendiente, porque así se le ha exigido en su condición de senadora, de presentar
pues en definitiva aclarar su patrimonio, por qué tiene el dinero que tiene, por decirlo llanamente. Ahí vemos el artículo de Málaga Hoy, en el que se refleja precisamente la petición por parte del Partido Socialista, la insistencia del Partido Socialista, más bien cabría decir, porque no es la primera vez en exigirle a Ángeles Muñoz que rinda cuentas. Enseguida vamos a escuchar a la portavoz en el Senado de precisamente el Partido Socialista, Eva Granados. Creo que la tendremos por aquí preparada. Para dar otro ejemplo más de esa no calidad institucional. Y ahora nos vamos directamente al Senado. Tenemos pendiente que la senadora y alcaldesa de Marbella, que mintió a esta Cámara, que tuvo que hacer una nueva declaración de bienes aflorando un gran patrimonio, aclare cuál es su situación. Y por lo tanto saben que nosotros, antes de que acabara el último periodo de sesiones, durante el mes de diciembre, pedimos que se actuara en la Comisión de Incompatibilidades para que la senadora pudiera aclarar cuál es el origen de ese aumento significativo de varios millones de euros de su patrimonio. Así que, en el marco de esa calidad y regeneración democrática y calidad democrática, todavía estamos esperando una explicación, si no de la senadora, sí de su grupo, en el mismo sentido que el señor Feijóo todavía no nos ha dicho cuál es su sueldo en cuestiones dinerarias y en especies que percibe por parte del Partido Popular. Aquí quizás la novedad es que no hay novedad, es decir, que se le exigió y no ha cumplido todavía con esa exigencia. Esas declaraciones son al hilo de un plan de calidad democrática que presentó Alberto Núñez Feijóo la semana pasada, ¿no? Entonces, al hilo de eso, pues desde el PSOE le dicen: plan de calidad democrática, empiece usted por la señora Muñoz, senadora, alcaldesa de Marbella, que ha mentido, como bien dicho, la señora Muñoz ha mentido al Senado. Dijo que tenía una serie de propiedades, una serie de bienes, que no era así, y luego tuvo que rectificar, como también ha explicado ahí. Por ello, pues está pendiente de acudir ante la Comisión de Incompatibilidades del Senado y de responder allí, que es algo que ocurrirá pues en este mes de febrero, imagino, ¿no? Tendrá que dar allí sus explicaciones, como digo, insisto y repito, por mentir al Senado, a una de las instituciones más importantes de España. Pero vamos, que el jefe tampoco ha explicado bien sus cuentas, según dice esta senadora del PSOE, que tampoco dice cuánto cobra. ¿Cuánto cobra del partido? Sigue sin explicar. Madre mía. El viaje en barco con Marcial Dorado, con un narcotraficante, como para explicar otras cosas. Madre mía, es que gente, es que no sé, es que ya no, me parece que hay poco más que comentar, bueno, por mi parte de la noticia, porque es que si es que es más de lo mismo. No, es la primera vez que se va a aplicar el Código de Conducta del Senado. Tiene obligación ella. Lo dijimos ya en su día, pero lo que está claro es que también ha incumplido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ¿no? Que obliga a los cargos a, cuando tienen una variación en su patrimonio, presentar ese cambio ante las instituciones. Ella no lo hizo hasta que apareció en prensa, ¿no? Entonces, todo ese tema es el que tiene que aclarar. Es un tema un poco antiguo, pero estas declaraciones, como digo, pues son actuales, son de la semana pasada, al hilo de ese plan de calidad democrática que presentó Núñez Feijóo y que le respondieron con la alcaldesa y senadora Ángeles Muñoz. Pero es que es de cajón. Es decir, aquí yo particularmente, la poca oportunidad que he tenido la vez anterior, ya hablamos de aquello de las apariencias, ¿no? de la mujer del César, que en este caso sería la cesarina, ¿no? Es decir, ni siquiera su familia o su pareja o su marido, que en este caso, hilando con el punto que hemos comentado anteriormente, sí que tiene muchísima importancia, porque es de una sensibilidad no solamente de actualidad, por los avances que tiene, que efectivamente, como bien apuntaba el compañero Paco, respecto al consumo de droga, sino por las consecuencias que ese consumo lleva a las familias y del que hemos hilado y que hemos desprovisto de un servicio que teníamos, que nos distinguía, como apuntaba Juan Carlos. Insisto, me parece de cajón, digamos, una persona que ocupa un puesto de la responsabilidad que ocupa nuestra alcaldesa y encima senadora, pues es una obligación y un derecho nuestro el saber exactamente si hay algo, y si no hay nada, que lo diga claramente. Es decir, es cuestión de, si realmente no hay nada que ocultar, no entiendo este trato a la información, que por otro lado es una obligación, vaya. Y el cinismo del Partido Popular,
que exige lo que él no hace. O sea, él te dice a ti que tú haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, ¿no? O sea, empieza usted por limpiar su casa y luego me pide a mí que limpie la mía. La droga destroza familias, como estamos hablando, pero a otras familias las hace ricas, y muy ricas, que son los que se benefician de la venta de esas drogas y después blanquean el dinero. Claro. El patrimonio de Ángeles Muñoz todavía no tenemos claro de dónde ha salido. Por las sospechas que hay sobre su familia, sobre su marido y sobre su hijastro, ella tiene que explicarlo de una vez por todas, muy claro, de dónde han salido esos más de 12 millones de euros en patrimonio, que sepamos, en valor de mercado, porque, como digo, pues tiene una serie de vinculaciones con estos negocios tan turbios del narcotráfico y del blanqueo de capitales, ¿no? Por un lado destrozamos a unas familias, por otro lado otras se hacen muy ricas. Claro, desgraciadamente con la droga. Es que eso es lo importante. El dolor de unas personas es el beneficio de otras. Pero normalmente se benefician los que ya tienen buena exposición, como decía el otro, me tengo que hacer rico, como decía, que se tenía que hacer, que ganar dinero de verdad. Y por otro lado, ¿de dónde gana el dinero de verdad? De la vida, de la salud, de siempre de gente que tiene pocos recursos, que tiene poca instrucción, de la gente más sencilla. O sea, que es que los que tienen no tienen bastante y no le importa chuparle la sangre a los que menos tienen. Y eso es el capitalismo. Bueno, yo quisiera reforzar un poco el concepto. No es el que el Partido Socialista le exija a Ángeles Muñoz en el ámbito del debate político que ofrezca esta información. Es que en el Senado, las personas que pertenecen al Senado como institución, todos los senadores y todas las senadoras tienen la obligación de aclarar, presentar todas sus cuentas, dar a conocer su patrimonio, todos y todas, de todas las formaciones políticas. Por lo tanto, que cumpla con esa obligación es lo que sí le demanda, en las declaraciones que oíamos anteriormente, el Partido Socialista, pero el que realmente, o la institución que realmente demanda esa información, es el propio Senado. Y hablando de información, esto es otro clásico popular, desde que arrancó todo el jaleo de la trama sueca, el tráfico de drogas y demás. Insistimos, una investigación judicial genera documentación. Esa documentación está incluida pues en investigaciones policiales, la instrucción, el sumario, etcétera, etcétera. En ocasiones esa información es accedida por los medios de comunicación y se procede a informar sobre todo ello. Hasta ahí en principio es lo que parece que sería este asunto, pero no lo entienden así en el equipo municipal de gobierno, iba a decir el ayuntamiento. No es exactamente el ayuntamiento somos todos. En este caso es el equipo municipal de gobierno y a la cabeza del mismo la propia alcaldesa Ángeles Muñoz. Y anuncian una demanda, o mejor dicho, anuncian una reclamación demandando 50.000 euros al medio de comunicación, el diario.es, de muchas de cuyas informaciones nos hemos hecho eco aquí. Es uno de los medios, la verdad es que era el favorito, ¿verdad?, el diario.es, para que le cayera la primera denuncia, un tipo de denuncia con la que ya se había amenazado en ocasiones anteriores. Yo no sé, ustedes, claro, a lo mejor, yo no sé si es de formación profesional, claro, aquí posiblemente Juan Carlos y yo tengamos una visión un poco distinta de todo esto, no sé cómo lo veis vosotros. A mí que llegue alguien desde el entorno público amenazando con una denuncia a un medio de comunicación, hay que hilar muy fino y llevar mucha razón, porque una administración pública denunciando a un medio de comunicación por informar, eso es muy peliagudo, ¿eh? Tenemos un abogado y evidentemente los cargos públicos, ese derecho al honor que invoca Ángeles Muñoz, lo tienen, digamos, un poco más restringido que cualquier persona normal, cualquier persona de la calle, por ser ese cargo público. Es decir, que cabe decir más cosas de esos políticos de las que cabría de una persona particular. Pero en este caso, pues la demanda, por lo que me han contado los compañeros del diario, pues no tiene mucha consistencia. Ellos son un medio muy serio, que tiene absoluta credibilidad y sus informaciones tienen, para mí, toda la veracidad del mundo, con lo cual pues no va a prosperar, en mi opinión no va a prosperar, no va a ir a ningún sitio, pero bueno, de momento queda el titular, quedan los 50.000 euros, queda la amenaza, queda el intento de amedrentar a estos compañeros, que por supuesto no se van a dejar acobardar, eso está seguro. Es otro error más de la política de comunicación de Ángeles Muñoz, porque en el diario.es no se van a acobardar y van a seguir sacando las informaciones que crean necesarias, como digo, bien trabajadas, rigurosas, como están haciendo hasta ahora, y basadas, pues como ha dicho Nacho, en
en un auto de procesamiento que tenemos, en todo tipo de documentación. Esto irá ahora a un acto de conciliación, en el que obviamente no habrá ninguna conciliación, supongo, y pienso que Ángeles Muñoz no va a continuar a partir de ahí, ya presentando oficialmente o formalmente la demanda. Y si no al lugar, ¿qué es? ¿Intimidación? Sí, para mí sí, intentar amedrentar. Esto es un órdago. Yo creo, es decir, ha apuntado Juan Carlos, la cuestión está en que efectivamente un cargo público tiene el derecho que puede tener cualquier ciudadano. Lo que sí es verdad es que está expuesto a un análisis mucho más profundo, si cabe, y desde luego público, como por decirlo de alguna manera, que en el cargo, en el sueldo no va la penitencia, ¿no? Es decir, que de alguna manera, pero es que insisto, es decir, a mí me parece que es un error, pero bueno, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y de luego el compañero que haya analizado a saber lo que haya visto. Pero desde luego, para mí, y me remito a mi comentario anterior, es que es de cajón. Es decir, de lo que se trata es de informar. Claro. Y de informar. Y con luz y taquígrafo. Y si realmente no hay nada y efectivamente es una ofensa, pues oye, exponerlo y si es que lo tiene, digamos, la que realmente sabe lo que ha podido pasar, se supone, es ella misma o los familiares, y es cuestión de exponerlo. Si está jugando, es que está jugando con fuego. Primero con un asunto, como hemos tocado anteriormente, muy sensible, que causa muchísimo daño a la familia, que encima que estamos hablando de un beneficio, de un lucro absolutamente ilegítimo, y de luego tipificado como delito, vaya, que no es siquiera. Pero Luis Taquígrafo no quiere, porque claro, si no hubiera sacado el sumario ya lo hubiéramos visto y nos hubiéramos, como ella prometió, ella dijo, saco el sumario y ya se queda todo limpio. El sumario no está en el sumario. Ahí se podía haber quitado todo el problema, pero esto es un órdago. Esto es un órdago porque no se puede quedar callada, porque es asumir, porque cada día las noticias son más escandalosas y ella pero no sabe. Pero la verdad nada más que tiene un camino, Claro, por eso esto es un órdago que se ha marcado ella, porque en su estupendismo, las que le hemos vivido de cerca a diario, la conocemos y ella queda de estupenda y ya está, y luego esto no va a ningún lado. Esto es tan endeble como que por algunos de los argumentos por los que ha denunciado al diario.es, nos podría denunciar a cualquiera de los que estamos en esta mesa desde hace meses, por los mismos, según me han contado a mí. Entonces es algo tan endeble, claro, que no, en mi opinión, no va a ir a ningún sitio. Que saque el sumario. Y creo que en la de cualquier abogado. Lo que pasa es que al abogado que haya presentado esto, él sabrá, obviamente, desde su visión, que esto no va a ningún lado, pero lo que han dicho, preséntalo porque hay que intentar amedrentar, que es lo que yo pienso que es el objetivo de este tipo de cosas, y es tratar de coartar la libertad de expresión, en este caso de un medio. Dejadme perdona, un inciso nada más, pero que desde luego quien tiene la oportunidad y el deber, pero la oportunidad de zanjar esto de una forma más o menos inmediata, es ella. Pues no llevamos meses pidiendo pero que es ella, porque esto es un asunto público, un asunto que no se va, porque la gente está preocupada, y después hay intereses también de otros partidos, digamos, en mantener el fuego vivo. Es decir, que si realmente tiene que retractarse de algo o de dar explicaciones, que aproveche la oportunidad que la tiene. A costa de lo que sea, claro. Dame un segundo, por favor, sí. Necesito, porque antes he aludido al equipo municipal de gobierno. El equipo municipal de gobierno fue el que amenazó con presentar demandas de este tipo. En este caso, la demandante, la propia Ángeles Muñoz, a título personal. Eran las amenazas las que se hacían desde ese entorno político que parecía un tanto, digamos, peculiar, ¿no? Que desde un entorno político se amenazara a medios de comunicación, además en general, a cualquiera que hablara sobre este asunto. Y otra cosa es esta denuncia en concreto, en la que la demandante es la propia Ángeles Muñoz. Voy a decir una cosa nada más que ya he repetido antes. Creo que ella, si tiene interés, que debería tenerlo, en resolver este asunto, debería dar una explicación. Y yo creo que con la explicación debería acabar esta historia. Si no se da explicaciones, puede haber varias razones.
Una, pensar que el asunto morirá en algún momento, simplemente por el paso del tiempo, estilo Rajoy. Y dos, pues porque a lo mejor interesa que esté permanentemente en boca de la gente. En los corrillos de la publicidad dicen que haga publicidad, buena o mala, no me importa. Bueno, pues porque la buena y la mala te mantienen permanente en boca de la gente. El tema... Entonces, cualquiera de esas acciones o de... Pero... El tema llega al ámbito nacional. Escuchamos lo que dicen precisamente en el PP nacional a este respecto, ante la denuncia de Ángeles Muñoz. Y luego quería preguntarles, la alcaldesa de Marbella ha demandado al diario.es y a 3 de sus periodistas por informar sobre el procesamiento de su marido y de su hijastro por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Quería saber si el Partido Popular, la Dirección Nacional, apoya esta demanda. Gracias. Y en relación a la última de las cuestiones que usted me traslada, es una decisión personal suya en el ámbito de la defensa de sus derechos y que por tanto respetamos absolutamente. O sea, que un poco más o menos que ahí te la veas. Que me da igual, que es cosa de Ángeles Muñoz y ya está. Venga, lo ultimísimo de este asunto. Confirmados los procesamientos, el proceso judicial que desencadena toda esta controversia y sus distintas aristas sigue adelante y lo hace sin novedades significativas, salvo el hecho de que en estas últimas semanas no ha cambiado gran cosa, ¿verdad, Juan Carlos? Y siguen procesados pues tanto el propio hijastro de Ángeles Muñoz, Joachim Brover, como su esposo, Lars Gunnar Brover. Procesados es que irán a juicio, que serán juzgados, y bueno, conocimos el procesamiento de ambos, del hijastro y del marido de Ángeles Muñoz, el pasado mes de octubre. Las defensas, tanto de ellos como del resto de acusados, presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional y, como dice Nacho, pues esto es noticia de ultimísima hora. Hoy mismo se ha conocido que la Audiencia Nacional ha rechazado ese recurso y ha confirmado el procesamiento del marido de Ángeles Muñoz, en este caso por presunto blanqueo de capitales, y de su hijastro, al que le añade presunto narcotráfico. Hay que recordar que el marido de Ángeles Muñoz, aunque está procesado y continúa procesado, pues tiene paralizada la actuación de la justicia por motivos de salud. Quien no la tiene paralizada es su hijastro, que pues acabará tarde o temprano en el banquillo de los acusados, y veremos si el marido de la alcaldesa, si mejora su estado de salud o no, pues también tendría que sentarse ante el juez. Esta es la noticia de hoy, que simplemente es que se han rechazado los recursos que presentaron las defensas de prácticamente todos los procesados. Creo que se ha admitido alguno, pero en el caso del marido y del hijastro de la señora Muñoz sigue adelante el proceso contra ellos, con esa salvedad que el marido pues no está bien de salud. Y a mí me gustaría recordar que esta señora sale porque su nombre aparece en los informes policiales, en varias ocasiones, atendiendo los teléfonos en esto y en distintas ocasiones. Por lo tanto, que no es que el periodismo lo ha dicho porque lo ha dicho para favorecer un partido político, como ella dice, es que esto cada 4 años es lo mismo. No, es que su nombre sale en unos informes relacionados con unos temas muy turbios que directamente están en su familia. O sea, que esto no es una información que lo que volvemos a repetir siempre, que viene una investigación que viene de Suecia y que pasa por su casa, y ella coge el teléfono y está plasmado en un informe policial, punto y pelota. Claro, se difunden un poco esas escuchas que han claro, tenido lugar, en las que se habla del poder que pudiera tener de influencia en administraciones públicas y su funcionamiento, que es básicamente a lo que llevamos dando vuelta un montón de tiempo. Efectivamente, pero hay que recordarlo constantemente para que no quede que son gente que le tenemos manía. Yo cariño no le tengo, las cosas como son, pero su nombre aparece en el informe policial. La verdad es que enlaza bien la información de la denuncia, por un lado, como si esto fuera injustificada la información sobre este asunto, con precisamente la información que dice que el proceso sigue adelante y que en ese proceso están el exmarido, el actual marido de Ángeles Muñoz, su hijastro, en definitiva lo que venimos hablando todo este tiempo. Y también está ese presunto narcotraficante que iba a cenar, según la policía, a su casa, y que iba
perdiendo la pistola por ahí. Ese también se la ha Es el de los contratos del ayuntamiento que nunca han aparecido, ¿no? Ese es el del hierro. Es que... el de los contratos es otro. También está procesado. También está procesado. Bien, no vamos a intentar resumir todo esto, que es un pero hay que recordarlo constantemente. Sí, claro, pero como lo pongamos... No, porque luego queda, como hay elecciones, estos son los de la oposición que están contra mí, porque eso lo ha dicho ella públicamente. Las trolas, dice, estos son cada 4 años lo mismo. No, si cada 4 años lo mismo será lo que pasa en su casa, pero es que esto es un escándalo. Sí, es un escándalo. Vamos a hablar de instalaciones deportivas, si eso os gusta. Ay, a y mí sé me y si no controlo el tiempo y os digo que pasamos no, página y demás, que no llegamos. Esto es imprescindible. Y yo sé que aquí esto da mucho juego porque hay mucho que contar y mucho sobre lo que opinar a este respecto. Lo primero, algo ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? En el Partido Socialista planteaban una vía, como hay que financiar la construcción del estadio de fútbol, hacen falta 18 millones de euros y a ver de dónde sale el dinero, o quién sabe si incluso hacer instalaciones complementarias o ir más allá. El caso es que en el Partido Socialista planteaban que por qué no se implicaban otras administraciones, le hace Junta de Andalucía, le hace Diputación Provincial, diputaciones que en otras ocasiones y en otros lugares sí han hecho aportaciones económicas forma de subvención o aportaciones cualesquiera, inversiones si se quiere, para la construcción de instalaciones deportivas. Bueno, pues el asunto finalmente llegó al Pleno de Diputación y el Partido Popular votó en contra. Escuchamos precisamente a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Yo también les tengo que decir que hay una voluntad por parte de las administraciones, y así nos lo trasladaron tanto de Diputación como de la Junta de Andalucía, de apostar por el municipio, como también lo van a hacer con otra gran instalación como es el tema del desarrollo del Guadaiza, donde hay una partida importantísima por parte del Ayuntamiento, pero también hay un compromiso por parte de otras administraciones para poner fondos para que se pueda concluir y que podamos seguir ampliando además lo que inicialmente estaba previsto. En este caso, y por parte de la administración, en este caso de patrimonio, se verá cuál es la mejor fórmula. Si por parte del Marbella se puede asumir la totalidad de la construcción como tal y por lo tanto la gestión dentro de lo que es la fundación, se hará y se seguirá ese camino. Si tiene que ser otro camino donde haya una participación por parte de la administración, bueno, pues será la propia delegación de patrimonio la que indique porcentajes. Sí, no cierra la puerta, habla de que todo se tendrá que estudiar y demás. Esto es antes de que finalmente el asunto llegara al Pleno de Diputación. ¿Pero qué ha pasado en el organismo provincial? Bueno, pues que el Partido Popular ha votado en contra y ha echado por tierra la iniciativa de que Diputación se implicara y aportara dinero. El Partido Popular ha votado en contra de la propuesta que presentábamos el Partido Socialista en la Diputación de Málaga. Esa propuesta de que el Estadio Municipal de Marbella, para que sea una realidad, se hiciera conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía y con la propia Diputación de Málaga, tal como está el Estadio de la Rosaleda y tal como en este momento se está construyendo el Estadio de la Valona en La Línea. Y han votado en contra. Con lo cual dejan claro y patente dos cosas. En primer lugar, que no tienen interés en que sea una realidad el Estadio Municipal de Marbella. Y en segundo lugar, que la señora Muñoz nos ha vuelto a mentir. Hace unos días decía que había hablado con la Diputación de Málaga para colaborar en la ejecución del estadio. Pues hoy queda aquí en este pleno patente que la Diputación de Málaga ni está, ni se le espera, ni parece ser que han hablado con ellos, ni por supuesto van a colaborar en ese estadio tan necesario para los marbelleros en nuestra ciudad. Bueno, es un poco continuidad de lo que... Sí, no me acuerdo... tú seguro, ¿verdad? Cuando hablamos y tú también, sí. Y cuando hablábamos para mí es otra mentira más de Ángeles Muñoz, porque la vemos ahí decir, no, tengo el compromiso, que es una palabra que le gusta ya mucho decir, tengo el compromiso de Diputación y la Junta para que pongan dinero, no solo en el estadio, sino en el polideportivo del Guadaiza. Tenemos ya eso hecho. Le llevan la propuesta 2 o 3 días después a Diputación y la votan en contra. Entonces, ¿qué compromiso tenía esta señora, no? Otra mentira más, que ella misma se retuerce ahí y dice, si no lo pone todo Granero, lo pone la Diputación, y si no lo pone la Diputación, lo pone todo Granero. O sea, un encaje de bolillos, y al final, a ver de dónde sale el dinero, que son 18 millones o más, para hacer ese estadio y las otras instalaciones de las que hablaremos ahora posteriormente, ¿no? Granero es el adjudicatario. Es la empresa que gestiona un grupo empresarial, pero que no ha habido adjudicación, que a su vez es el propietario del Marbella. Pero que en resumidas cuentas, es un suelo público
ya perdimos Supera, ¿no? El Francisco Norte, 3 ¿no? Digo, millones de euros. espacios deportivos y la piscina de San se han Pedro. privatizado, ¿no? Digamos, Y en San un suelo Pedro público que quizás a lo mejor, digamos, dentro de la ciudad es el único que hay, ¿no? No solamente el campo de fútbol, sino también los espacios en su entorno, ¿no? Pero en resumidas cuentas lo que estamos hablando es que hay un suelo público que se lo vamos, porque las declaraciones de Granero, que yo no es que tenga dudas respecto a que la fundación tenga o pueda tener a través de financiación 12, 13 o 14 millones de euros, que no lo sé, pero por las propias declaraciones de Granero, al final de lo que está hablando es de tener una casa propia, es decir, el Marbella, el club de fútbol, y que en Marbella lo que hace falta son unas instalaciones públicas, digamos, un espacio público, deportivo. Yo es que cada vez que escucho las noticias, la verdad es que me lío más. Inicialmente salieron aquellos megaproyectos. Mini Bernabéu. Enormes. Mini Bernabéu. Bien. Supuestamente era una empresa privada la que se iba a hacer cargo de todo aquello, iba a construir un hotel, un gran centro comercial, un no sé qué, iba a absorber todas las instalaciones deportivas que hay en la zona, aparte del campo de fútbol. Después se adjudicó a un estudio de abogados la redacción del proyecto. Voy mal. Aquel proyecto se olvidó. ¿Se olvidó? O sea que no existe adjudicación. No, de aquel proyecto no. Aquel proyecto se olvidó y ahora se ha hecho uno nuevo, que es el que tú comentas ahora, que se adjudicó a un estudio de arquitectura para que redactara el proyecto y que lo quiere pagar otra vez la misma gente del anterior, que son Best of You, que es Esteban Granero. Me voy a encoger como una pelotilla. Porque no entiendo. No es que lo pillen. Pero es que adjudicación no hay. Es que tenemos un abogado en el programa. José Antonio está aquí, yo no sé eso como se... Es que no lo saben eso como, es que no se lo ha dicho, dice, veremos patrimonio. O sea que si se ha producido una adjudicación de proyecto, que han llegado a un acuerdo con el estudio de arquitectura de estos arquitectos que tenían la adjudicación... El proyecto es hacer unos planos, es hacer un diseño. Vale, eso está hecho ya, ahora el ayuntamiento tiene el diseño. ¿Vale? Tiene el diseño y tiene un recinto deportivo ubicado en un espacio público. Vale. Y ya ha decidido que lo hace Granero. Que lo paga Granero. Es como si tú llegas mañana y le dices, mira, que los cuartos de baño de allí de la Alameda, que son municipales y demás, que vengo yo con un colega aquí y los arreglo yo. Evidentemente no puedes, ¿verdad? Porque no son tuyos. Y encima son públicos. No puedes meterle mano a lo que no es tuyo. Pero es que los tuyos, si te pillan, te ponen una sanción por obra ilegal. Es que si te pillan en tu casa, te ponen sanción. Ya, pero ¿y si en vez de Granero con 18 millones de euros, estamos diciendo mucho Granero, Best of You y demás, con 18 millones de euros, no te aparece otra empresa y te dice, pues yo te lo hago mejor y por 16? Pero ¿por qué lo tiene que hacer nadie privado si eso es público? Que es que eso se lo van a quedar ellos. Bueno, eso también lo planteo, porque a lo mejor no queremos tener un estadio para que se juegue al fútbol profesional, un estadio que sea público, queremos tener a lo mejor instalaciones públicas para que las utilice la gente del pueblo y un estadio privado para que lo utilice un club privado. Pero eso lo querrás tú, porque yo no, planteo. Pero no, es que ellos no quieren nada. ¿Cuál es el resumen de la gestión política en deporte? Es cero. Es el cero de la inversión. Es contratar, traer muchos eventos que parece, en vez de la delegación de deporte, parece la delegación de turismo, que tanto contrato a mí me escama, tanto contrato con tanta marquita a mí me escama. Cero que han puesto algún césped en alguna pista, en algún campo de fútbol y han dado dinero a los clubes para que se gestionen ellos, y hasta aquí podemos leer de la gestión en 4 años de deporte. Es que no han hecho nada, es que lo poco que hay, y yo creo que toda la desidia que hay en la piscina, yo creo que en el derribo iba la piscina, nuestra piscina, Paco, claro. Y entonces por eso no han hecho nada. Y como todo se le ha torcido, pues ahora tenemos el campo de fútbol como está, la piscina como está y todo como está. A mí me suena esta historia como la del puerto de la Bajadilla. En el Mini Bernabéu, en el vídeo sonaba aquello. Ahí hubo un concurso.
Lo ganó, Sí, lo eso ganó es. Altani porque precisamente Porque se asoció con el la ayuntamiento apoyó a Altani. Bien. Pero era un concurso público ante la eso? Junta de Andalucía. ¿Quién es? El apoyo del ayuntamiento declinó la balanza, pero un concurso público, se presentaron 3 empresas. Al final Hombre, que quedó se- entre lo dos. de la UTE, Quedó entre eso es dos. una UTE, Pero aquí, no sé aquí qué. salir con una Fue- cosa que no se le ha concedido a nadie y decir, Vamos, lo va a hacer es evidente, obvio, que a Marbella le hace falta unas instalaciones deportivas Pero- digamos, dignas, me Dignas, parece que los dignidad. dignas de su dimensión, de su población, de su nombre, de su prestigio, de incluso que puede ser rentable. Porque yo conozco, digamos, instalaciones deportivas de municipios muy cercanos al nuestro, en la Costa del Sol, que llega el invierno y se llena de atletas, futbolistas y tal, que vienen a aprovecharse de nuestro clima, venirnos. Evidentemente hace falta unas instalaciones deportivas, digamos, dignas. Pero desde luego, es más, y el espacio lo tenemos, de usar ese espacio. El espacio es extraordinario. Pero aquí no hace falta un estadio. Un estadio. Un estadio, si por estadio entendemos un mini Bernabéu, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Es decir, yo creo que aquí lo que hace falta es que, oye, y a lo mejor la propuesta del PSOE es extraordinaria. Si tenemos una diputación que se le puede conseguir financiación, el propio ayuntamiento, y oye, se presiona a la Junta de Andalucía, y a lo mejor podemos hacer ahí un gran proyecto deportivo para, como hablábamos al principio del programa, para dentro de 50 años. Porque ya digo, las declaraciones de Granero son un poco, del señor Granero, son un poco aquello del fútbol, es decir, ni siquiera mienta o nombra aquella pista subterránea que decía, una pista subterránea en las primeras declaraciones, que era una pista deportiva, era una pista de atletismo deportiva, pero aquella pista subterránea ni siquiera las nombra en sus declaraciones. Es decir que... Es que vamos a ver qué pasa con esa pista. Claro, Vamos a ver lo que vaya, pasa. yo En el estoy- proyecto está, no debajo, sino a un lado. Bueno, a mí me pero da vamos a miedo- ver qué pasa. a con mí me ella. da pánico decir- Y sería muy interesante tener una pista. A mí me cubierta. da pánico decir lo que voy a decir, ¿eh? Me da pánico, porque eso os da la idea. Marbella lo que necesita no es una pista de atletismo subterránea. Marbella lo que necesita es una pista de atletismo en el aire libre. El atletismo es un deporte de verano, al aire libre. La cubierta está para llegar al invierno. Oye, que pues, teníamos ahí la pista de Antequera, que es una de las mejores de España, y se celebran campeonatos interesantísimos. Que si ese es el objetivo de hacer eventos, que por ahí van los tiros, ¿no? Eventos deportivos que le den nombre, ¿no? y glamour a la ciudad. Pero a Marbella, a los atletas, a los deportistas de Marbella, lo que les hace falta es que ahí, en ese espacio donde está el campo de fútbol, cerrado, por cierto, de hace un año ya, sí, ¿no? Desde mayo de 21. Bueno, oiga, año y medio. año y pico ya, ¿vale? Con las hierbas como están, bueno, no están ya así porque la que no cortan de venga. vez en Están cuando. creciendo otra vez con la lluvia ahora. Habrá crecido. Pero en ese espacio que hay con los campos adyacentes, yo creo que ahí se puede hacer unas instalaciones Yo creo que también. extraordinarias. Y eso es lo que le hace Y falta. públicas. Y Instalaciones públicas, públicas. por supuesto, Marbella públicas. necesita instalaciones públicas. supuesto, Y la única públicas. forma de hacer instalaciones públicas es que paguen las instituciones públicas, como se está haciendo en la línea de la Concepción, con el campo de la Valona, que ha puesto la Diputación de Cádiz 4,5 millones de euros para hacer el campo de la Valona. Aquí la Diputación de Málaga le dice, ¿quiere usted ponga algo? Y dice, no, voto en contra. Esa es la diferencia, es la única manera. Si no, pues como dice Nacho, pues que lo pague Granero y a ver cómo lo paga, sin concesión, con concesión, a ver qué lío hacemos ahí. Pero lo más sencillo sería inversión pública. No, y la Inversiones garantía para públicas. los deportistas, porque no te olvides, a mí cuando hablan del Ironman en San Pedro y tal, a mí me da miedo pensar de que un día vayan los atletas a entrenar en la única pista que tendría el municipio y hoy no porque está cerrado por no sé cuánto, que eso ha pasado con las pistas no homologadas que teníamos en el campo de fútbol de aquí de Marbella, que a veces había que hacer encaje de bolillo para poder entrenar. Como vamos a seguir con este tema, yo os pongo un poquito de contexto. Solamente una cosita, Dime, Carmen. que estamos aquí con los atletas, pero también la gente que no somos No, atletas. no, como atleta, en general, no. Ya, pero que a mí me gustaría incidir mucho que mira, aquí en Marbella tenemos deportistas de élite. Y yo veo vas por el Paseo Marítimo y ves
y ve a 10 carreteros, ¡pium!, que vuelve, y digo yo, madre mía, si esta gente tuviera instalaciones, ¿dónde hubieran llegado esta gente? Pero yo quiero, y las mortales como yo, que necesitamos... Supera antes, lo he dicho. El Supera es un sitio, no me lo nombre, porque se me ponen los pelos como escarpia. La gente tenemos que hacer deporte normal porque tenemos un envejecimiento activo, a los niños por las tardes. Cuando yo era chica estábamos todas las madres por las tardes en el polideportivo, las madres lo suyo, los niños uno jugando aquí, el otro cayéndonos por el balate, pero es que todo el mundo necesita hacer deporte, no hace falta ni estar asociado, ni federado, ni nada. Una pista con los patines, que me gusta mucho. En Marbella tenemos un déficit de instalaciones públicas. Permitidme un segundo, por favor. Bueno, es que no puedo más. Pues es que no vamos a salir del tema. Acabo de terminar otra vez en negativo. No, que no has terminado. Si no vamos a salir, lo que creamos es una sorpresa a José Antonio. ¿Quieres ver la pista de atletismo José Antonio de Marbella, la nueva? Tenemos una sorpresa para ti. Te la voy a poner. Sí, vamos a cambiar un poquito el orden. Luego escuchamos al concejal de deportes un momento. Lo escuchamos antes. Venga, escuchamos al concejal de deportes y luego verás la sorpresa que tenemos preparada, José Antonio. Hace de un mes nos hemos citado para visita in situ al ritmo de las obras decidir qué se va a hacer con ese campeonato, ¿vale? Hasta que la federación no lo determine, pues no podemos decirlo. Es el 21 del 10 el 21 de octubre de 2021. Básicamente la idea es terminar una pista de atletismo en el entorno de las Chapas, que es el centro de tecnificación. La campana. He dicho las Chapas, es que ya me tenéis loco con las Chapas. Eso desde luego que sí que no es las Chapas. En la campana. Y ahí tiene José Antonio la pista de atletismo. Mira. 8 calles, José Antonio. 8 calles. Reglamentarias. Tienes que fijarte un poquito bien, cerrar, sin tornar un poco la mirada. Estamos pensando, no sé si a lo mejor para campo a través, igual en un momento. ¿Ahí no había árboles antes? Sí, los han talado. Ahí lo que había es un campo de fútbol. Y ya lo dijimos el otro día, el campo de fútbol, que lo han destrozado, lo han desmontado y así está. Y había también una piscina al aire libre, allí un poco más a la zona de la derecha, que también la han desmontado y los árboles los han talado. Hemos escuchado antes al concejal, en octubre de 2021, decir que el pasado verano, en 2022, que iba a celebrar ahí, en ese sitio que estamos viendo, un campeonato de España de atletismo, sub-18. Bueno, pues ahí está. Están las 8 calles, creo que al final no se pudo celebrar, ¿no? Me parece que... Esa es la web de la Federación de Atletismo, donde efectivamente venía el campeonato concedido a Marbella para el 18-19 de junio de 2022. Ahí lo estamos viendo. Y el concejal pues decía... 2022. Del verano pasado. El concejal decía en octubre del 21 eso, que estaban mirando a ver si podían llegar para celebrar eso. Tú como experto, José Antonio, muy así está hoy. Bien del todo no la ves, ¿no? Para albergar competiciones. Bueno, para hacer unas series ahí no. Campo a través. No, verdadera lástima. Campo a través. Yo creo que ni para eso. De cross. Es una pena. Hay que decir que ahí, en teoría, lo que se habría de construir es el llamado Centro de Tecnificación Deportiva en Nueva Andalucía, que a mí personalmente, y en mi opinión personal, es un proyecto precioso. No, es una pasada. Es un proyecto fabuloso, entre otras, y ya sin sarcasmo, lo de antes sí, esto no. Esto es, en principio, pues un centro de tecnificación en el que, según dijeron, si se hace bien, también podían hacer uso de las instalaciones los propios deportistas locales, pero sería desde luego para deporte de un cierto nivel y que además pues pudieran llegar en la vertiente turística pues deportistas de distintos ámbitos internacionales que ya hemos comprobado que también es una fuente de ingresos importante y sobre todo en periodos de estacionalidad turística y demás. O sea, nada que objetar al proyecto. Quizás se puede objetar a que no avanza el proyecto. Claro, ahí va. Si estuviera el proyecto, pues yo no tendría más que lógico. Entre otras cosas, va una pista de atletismo reglamentaria, por fin, que es una necesidad muy importante que tiene Marbella y San Pedro, y también va una piscina, en este caso olímpica, pero homologada para que las chicas de waterpolo, por ejemplo, no se tengan que estar yendo a Fuengirola. La piscina no va a ser cerrada, va a ser cubierta, pero no cerrada. ¿Vale? Ese es el proyecto. Luego hay otra serie de instalaciones. El ayuntamiento quería celebrar ahí ya, como hemos dicho, ese campeonato de España de atletismo el verano pasado, pero es que también iban a tener la piscina hecha, que se ve, el terreno de la piscina es aquello donde está lo azul, aquellas tuberías azules, más o menos por ahí es por donde va a ir la piscina, y también querían celebrar ahí un campeonato de España de waterpolo el verano pasado.
No sé, ahí no hay agua ni nada. Yo tengo aquí una carta de la Federación Española en la que dicen desde la Federación Española de Natación que el pasado 26 de noviembre de 2020, acordamos la adjudicación a Marbella del Campeonato de España de Waterpolo Juvenil Femenino, que se iba a celebrar en julio de 2022. O sea, nos adjudicaron a unas instalaciones inexistentes, nos adjudicaron un Campeonato de España de Atletismo y otro Campeonato de España de Waterpolo. Eso el verano pasado. Han pasado ya 6-7 meses y seguimos teniendo ahí el descampado. Yo lo que no sé es qué credibilidad tiene el Ayuntamiento de Marbella en la Federación de Atletismo y en la Federación de Natación para venderle estas milongas a los directivos de la Federación, ¿no? Decir, no, 20, que vamos a hacer aquí esto, y luego no lo haces. Y, por ejemplo, el Campeonato de Atletismo Juvenil se tuvo que ir a Jerez, donde tiene una magnífica pista, la de Chapín. Claro, es que además esto conlleva decirle después a la Federación, no decirle, mira, es que nos quedan unos flecos para terminar, es que igual no llegamos a pedir, es hacer el ridículo. Decirle, no, si no, ya, pero que, a lo mejor le dirían, pues imagínate, la Federación, dice, pero bueno, ¿qué tienes hecho? ¿Qué te queda? ¿Qué necesitas? ¿Qué se puede? Pero es que me tienes que decir que es que ni has empezado. Me consta, y hice el comentario la última vez que estuve por aquí, es que una vez fracasado por una obviedad, vaya, es que no había campo, es que no había pista, no se había hecho nada. Una vez fracasado el campeonato sub-18 de atletismo previsto para el 2022, hubo un compromiso, y hay un compromiso, de que va a estar libre, que va a estar, digamos, terminado para el año que viene. Para el 23. Para ya el 23, sí, porque ya estamos en enero, para el 23. Bueno, pues ahí está el estado de las obras a 31 de enero. Pues está a punto de está a puntito ya de caramelo. Poco le falta. No, tampoco llega. La previsión era para este verano, pero yo creo que no llega. Hombre, con ganas y con ganas sí. El problema es que vaya, las ganas brillan por su ausencia. Si se lo es paga evidente. otro, sí, yo no encuentro otra explicación a la situación, es que no hay interés político en hacerlo. Porque no han encontrado un granero de atletismo. Es que igual yo no sé, claro, si lo compartís conmigo. Ahora lo de granero lo he entendido. Es que a mí me da la impresión de que eso de Best of You y 18 millones de euros, una empresa privada para un estadio que en principio no tendría por qué ser ni un centro comercial ni nada, y solo un estadio, es que yo creo que no pero de tener ninguno. Apunta que habría que... no terminamos de ver realmente, y dices, bueno, ¿y qué gana esta gente? Pero Granero apunta en sus manifestaciones de que habría que revisar el proyecto, incluso el plan, es decir, que de alguna manera... Cuando tú apuntas lo de la pista subterránea, esa es la revisión que van a hacer seguramente. Que hay que sacarle algo a eso, es que no, si no lo entendemos ninguno bien del todo, ¿no? Porque a mí el argumento de que el Marbella, que es un equipo que está en tercera federación ahora mismo, que es otra historia, ¿no? Tenga, gracias a 18 millones de euros, un estadio propio, pudiendo tener uno municipal y que lo pagara Diputación y lo pagara la Junta de Andalucía. Tiene que tener un retorno, ellos tienen que tener ahí algo, un hotel, una residencia, y si no lo vemos, algo para que tengan un retorno al margen del aparcamiento, que va a haber un aparcamiento en teoría muy grande, que Ángeles Muñoz siempre dijo que iba a ser municipal. Pues el otro día en esa rueda de prensa que hemos visto ya dijo que iba a ser municipal, pero también para Granero. Entonces ahí hay otra posibilidad. Pero sin concesión, sin que Granero haya presentado ninguna propuesta. No, sí, se le preguntó que qué modelo iban a seguir y dijeron que lo estaban estudiando. Voy a hacer un poco de chiste. Venga. Los aparcamientos los van a repartir entre los exjugadores del Real Madrid, porque si ya tenemos uno que tiene un aparcamiento en el Francisco Norte, otro supuestamente en el campo de fútbol, y el siguiente a ver si viene Sergio Ramos otra vez ahí a hacer el aparcamiento, a ver si hay un plan de reparto de aparcamiento. Pues no es caro el del Francisco Norte. Yo quería lo mismo en el estadio. Dejarme que diga una cosilla tonta. En alto ahora, Paco. En alto. Como siempre hablamos de deporte, el otro día escuchaba a un amigo decir que en Fitur Marbella ha presentado las instalaciones deportivas eventos. Y las instalaciones deportivas de la ciudad, y los eventos deportivos que se celebran en las instalaciones deportivas de la ciudad se celebran en instalaciones privadas. Efectivamente. Eso por un lado. Y entonces hemos hablado de baloncesto, de fútbol. Hay otros deportes, hay otros muchos deportes minoritarios que tienen pequeños espacios
que son públicos, en algunos casos cedidos a entidades privadas, y, por ejemplo, a asociaciones o clubes privados que utilizan en exclusiva, por ejemplo, las pistas de la petanca. Las pistas de petanca que están en el río Huelo, allí debajo de la piscina del Supera, pues bueno, del pabellón municipal cubierto, no, piscina municipal cubierta de Miraflores. La Cuesta del Mercado. En la Cuesta del Mercado. Solo la puede utilizar el club. Si tú vas a jugar a la petanca, no te dejan. Y mira que se tiran horas y horas vacías. Hay un montón de horas vacías, pero no te dejan pero jugar eso no en la tiene por pista. qué, porque la propiedad de todas las asociaciones, todo eso es propiedad pública, no es de ellos. Está cerrado, vale. Pero hay muchos más deportes que se practican en la ciudad. Hace unos días un amigo me dice: ¿tú no conocerás algún director de instituto que me pueda dejar, con el que pueda hablar, que nos pudiera ceder su pabellón deportivo que está por las tardes cerrado y tal? Porque resulta, esto es por unir temas, la educación y el deporte. Resulta que el club de ping-pong de Marbella tiene no es sede, pero sí el sitio donde practicaban, y además, por lo que se ve, no se les da mal, en el antiguo 5 de noviembre, en el Fernández Mayoral. Pues el ayuntamiento ahora en enero ha iniciado una obra de adecuación del pabellón en pleno curso. Han dejado sin espacio al colegio y de paso al club de ping-pong. No podemos hacerlas. Esto es una pregunta que me hizo mi amigo. Me dice: ¿tú no podrías hacer esta pregunta en público? ¿No podemos hacer las cosas con orden? ¿Por qué no se hacen verano? Con lo fácil que no solo es que a nosotros nos interrumpan los entrenamientos o la práctica, porque hay gente que practica porque le gusta y hay gente que practica porque está federada, porque el colegio está exactamente igual que nosotros, o peor, porque se le ha quedado un espacio sin poder utilizar. Pues yo traslado esta pregunta de este amigo mío relacionado con el ping-pong a los espectadores del programa. Primero, tu amigo se va a cabrear contigo por decir ping-pong y no tenis de mesa. Es igual. Lo primero. Es igual. Yo soy de los viejos. Yo soy viejo. Y segundo, ya permitidme que ya en la recta final terminamos con información de actualidad política. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la confirmación de Ángeles Muñoz y del resto de candidatos y candidatas del Partido Popular en los municipios, era de los de más de 20.000 habitantes, en los municipios de más de 20.000 habitantes. Disculpen, es que no íbamos a hablar de eso, pero lo he metido ahí un poco de colectivo y se me había olvidado exactamente la cifra, porque de lo que sí íbamos a hablar es de otra presentación más de candidatura, o digamos puesta en escena, si se quiere. En este caso sería Ciudadanos y su candidato Ángel Mora, que es abogado todavía, ha sido cargo en el Ministerio de Igualdad, en la Consejería de Igualdad, en la Junta de Andalucía, por parte de Ciudadanos, y ha sido, pues pónganlo en el orden que quiera de importancia, también tertuliano aquí en esta mesa, pero es el candidato de Ciudadanos y ahí presenta su proyecto, su equipo de trabajo para estas próximas elecciones del mes de mayo. Y bueno, lógicamente estuvimos allí y pudimos escuchar al propio Ángel Mora. Voy a intentar no defraudar al partido que ha apostado por mí, pero sobre todo voy a intentar no defraudar a mis vecinos y a mis vecinas. Marbella está viviendo un tiempo muy convulso. Es triste, ¿no?, que cuando sales fuera de Marbella volvamos a recordar aquellas historias que nos pasaban, ¿no? A principio, bueno, el año 2006, 2007, cuando salías decías: ¿de dónde eres? De Marbella. Y enseguida te sacaban el tema de Gil, de la corrupción. Y es triste que tantísimos años después tengamos que volver a salir de Marbella y que lo primero que te digan que otra vez estamos en boca de todo el mundo. Creo que Marbella se merece otra clase de política, sobre todo una política transparente, y se merece cambiar su rumbo.
cambiar su rumbo en el sentido de que Marbella vuelva a ser conocida por lo que es, por ser la mejor ciudad de España y posiblemente del mundo donde venir a vivir. La candidatura de Ángel Mora, la presentación de su equipo, obtuvo por supuesto respaldo por parte de la dirección de la formación, y también estaba sobre la mesa el tema de cuáles son los planes de Ciudadanos si se viera involucrado en distintos pactos. Si yo estuviera en los zapatos de la alcaldesa, yo me haría a un lado, porque está perjudicando al nombre de la ciudad. El perjuicio es grande, pero también es cierto que, bueno, que la situación procesal es la que es, ¿eh? O sea, que decir que yo entiendo que hay quien quiere mantener un candidato y, oye, pues es respetable, no hay que meterse en las decisiones de otros partidos, pero yo creo que no es bueno para Marbella ahora mismo que tengamos todos los días titulares, patrimonios inexplicables y cuestiones como las que vemos todos los días en los medios. Quiero decir, es muy distinto la parte ética o la parte de la imagen que se proyecta y las situaciones procesales, que yo soy muy respetuoso con las presunciones que operan en el sistema jurídico español. Ahora, que cuando uno ostenta un cargo público, su imagen acompaña al municipio al que representa, y si tu imagen empieza a perjudicar a ese municipio, yo no querría perjudicar a mi municipio de forma tan grave. Bueno, distintos enfoques. Uno, el posicionamiento de Ciudadanos respecto a lo que es la comidilla ahora mismo en la actualidad política local. Otro aspecto, el equipo que presenta. El propio candidato Ángel Mora, de un marcado carácter local, muy de aquí. No sé, ¿qué os sugiere todo esto para ir terminando? Guillermo Díaz es una de las personas próximas a Inés Arrimadas en Madrid y vino a respaldar a Ángel Mora, ¿no? Se le preguntó por pactos, como ha dicho antes Nacho, y dijo que están dispuestos a pactar con PSOE y PP, con populismos no. Entendemos que Vox y Podemos no entrarían entre sus posibles pactos, PSOE y PP, pero cuando se le preguntó directamente por pactar, no con el PP, sino con Ángeles Muñoz, ahí dijo que muy complicado, y dijo todo esto que hemos acabado de escuchar, que yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Se separa la parte judicial de la ética de un político, y por esa ética Ángeles Muñoz debería haberse marchado, según explica él, se debería haberse marchado ya de la alcaldía y de la política, y haber dejado de ensuciar la imagen de Marbella, que es algo que hemos dicho aquí muchas veces, no lo de que se tenga que marchar, sino lo de que está ensuciando la imagen de Marbella, ¿no? Y bueno, la presentación de un candidato más, que era el que nos quedaba, ya se le presentó en noviembre, o se informó de que iba a ser él en noviembre, pero bueno, ahora se hizo este viernes pasado esa presentación oficial, pues con su grupo de gente, y efectivamente pues Ángel, que ha sido contertulio aquí en alguna vez con nosotros. Pues a mí, yo personalmente estoy muy contenta porque conozco a Ángel desde que tenía 14 años, tengo 54, me parece un tipo que merece la pena, una persona decente y una persona comprometida. Como presidente de una asociación feminista, y he trabajado con él y me ha ofrecido mucha ayuda en su época de director en la consejería de igualdad y diversidad. Con nosotros no nos ha faltado ni gloria, siempre nos ha llamado Carmen aquí, Carmen allí, siempre ha estado pendiente. Y yo no soy una persona de derecha, yo soy una persona de izquierda. Y me alegro mucho que la derecha tenga candidatos decentes como Ángel Mora. Sobre todo una persona limpia, que es como se presentó él mismo y como lo presentaron ese día, una persona limpia en comparación con lo que tenemos ahora mismo en el equipo de gobierno del ayuntamiento, que de limpieza pues poco, la verdad. Pues entre poco y nada. Fue concejal de deportes, antes he hablado de algunos puntos en el ámbito de la política local, quizás sea. Fue el que consiguió la piscina que ahora lamentablemente es el Supera, él la consiguió en su etapa de concejal de deportes, imagínate. Fue en el primer mandato con Ángeles Muñoz de 2007 a 2011, fue concejal de deportes, efectivamente, y como ya hemos dicho también aquí otros días, pues yo creo que hizo una labor buena, dentro de que Ángeles Muñoz nunca quería invertir por el deporte, pero los distintos concejales, salvo el que está ahora, sí que han intentado hacer cosas por el deporte, y todos han dejado una buena huella, tanto Ángel Mora como Federico Vallés, como Javier Mérida, menos el que está ahora, que es un personaje, nefasto. Trabajo... Sí, me refiero a los del PP, está hablando de los del PP, y menos el de ahora, que es nefasto, ¿no? Pero Ángel Mora yo creo que hizo una buena labor, y así lo vuelvo a decir aquí como concejal de deportes, dentro, insisto, de que a Ángeles Muñoz nunca le ha interesado el deporte, ha pasado olímpicamente. Es más, una persona de aquí.
Una persona de aquí amante de los se animales, pre- perdona Paco, tiene una página web para encontrar animales perdidos, por ejemplo. Bueno, es una persona que se preocupa por las cosas de su pueblo, de su ciudad. En fin. Al margen de que podamos estar de acuerdo ideológicamente o no con él, Claro, eso- pues es una persona, efectivamente, pues del pueblo, que le gustan los animales, que no tiene a presuntos narcotraficantes en su casa con el hierro. A mí lo único, vaya, digamos, por decir algo, lo que me preocupa o me llama también un poco la atención es si, digamos, el ambiente dentro de Ciudadanos, ¿no? Es decir, como partido, porque incluso a nivel local no ha sido pacífica la decisión, ¿no? Digo, ¿no? No, yo le pregunté, como ya sabemos que la confianza da asco, le pregunté directamente y él me dijo que en un momento, pues sí, hubo que hacer un ajuste, pero fue una transición que se hizo sin más problemas que las discusiones normales, ¿no? que hay en todos los partidos, como en todas las familias. Pero luego a mí lo que me gusta es que ha subido mucho el número de personas que se han acercado a Ciudadanos con un perfil bueno, de gente, según él me comentó, gente que él estaba contento, gente de Marbella, y ha subido bastante para el tiempo que lleva él al frente de este proyecto, que es prácticamente un mes, ¿no? Un mes y medio, que han subido mucho las personas que se han acercado. Yo lo conozco como compañero y tal, y me parece que es un tío yo estoy normal, muy contenta. una persona buena gente y de luego preocupado por su pueblo. Es decir, no sé, yo no le conozco. Yo desde que estábamos en el instituto, o sea que para mí es una alegría. Pues esas incógnitas y muchas más que van a ir surgiendo poco a poco a medida avancemos en ese camino que nos llevará evidentemente a la respuesta a esas incógnitas el próximo mes de mayo. Y entre tanto, lógicamente nos queda también mucho camino por recorrer aquí en este espacio a fondo en el que una vez más ponemos el punto. Es punto y final para este programa, pero punto y seguido, porque enseguida ya nos ponemos a trabajar para el próximo, que volverá a estar lleno de contenido. José Antonio, Carmen, Juan Carlos, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, y gracias sobre todo a vosotros por estar al otro lado.